Muy buenos días, queridos alumnos. Primero, recordarles que yo soy la doctora Matelhan. Me toca darles el tema sistema linfoide, sistema inmunitario, y sobre todo quiero darles un abrazo de estar contenta de que ustedes todavía estén presentes y tratando de aprender algo. Voy a tratar de hacer de la manera más corta y didáctica posible para no cansarlos, porque el sistema linfoide inmunitario es un tejido, un sistema, un contenido demasiado amplio, pero voy a tratar de que esto sea bastante corto. Primero, con esta imagen quiero representar un poco cómo un individuo o el cuerpo humano siempre está expuesto a una serie de agresiones y de amenazas que existen, que pueden ser virus, pueden ser cáncer, pueden ser hongos o incluso productos farmacéuticos que van a estar constantemente intentando lesionar al organismo o al ser humano. Cuando nosotros pensamos en el sistema linfoideo, tenemos que saber que este está hecho para poder defendernos de qué cosas. De una herida simple, que tenemos una herida simple, o agresiones más grandes, que pueden ser las agresiones infecciosas. Cuando hablamos de agresiones infecciosas, recordemos un poco el síndrome de inmunodeficiencia. Esto quiere decir que este es un síndrome donde no hay defensas, deficiencia. Entonces, como un virus puede, como es el virus del VIH, puede lesionar hasta llevarnos a la muerte, dejándonos sin la posibilidad de defensa. Cuando hablamos de este virus, simplemente como introducción voy a decirles que este virus tiene en su composición RNA, ingresa dentro de la célula, pero para ingresar dentro de la célula tiene que tener en su periferia proteínas. Estas proteínas tienen que ser reconocidas por marcadores de superficie, receptores de superficie, para dejar ingresar al virus dentro de la célula, dentro del linfocito. Y adentro del linfocito, esta sustancia genética va a actuar en el núcleo y va a hacer que este DNA haga su replicación del virus en nuevos RNAs para mandar nuevamente la multiplicación de varios virus y así hacer que se vayan multiplicando dentro de una célula. También otra forma de infección tenemos el virus del H1N1, que no debemos olvidar que también es un virus sumamente agresivo y que ha llevado a muchas muertes en el mundo. Entonces, este virus del H1N1 tiene una forma muy interesante de ingresar, también hace su reconocimiento a nivel de membrana celular, engloba al virus, hace su réplica y de una manera también agresiva se forma muy rápidamente cualquier cantidad de virus que son eliminados fuera de la célula huésped. Pero del que quiero hablar un poquito más es del virus del COVID-19, que es el que está llevándonos a este desastre a nivel mundial, y un poquito ver cómo es la inmunidad, qué es la respuesta inmunitaria, cómo actúa el tejido linfoideo en este tipo de virus, que es el COVID-19. En este virus vamos a tener la fisiopatología representada de la siguiente manera. Esta figura es muy simple y nos da una explicación más o menos clara de qué pasa con este virus tan agresivo. El virus ingresa a nivel de una célula del pulmón que llamamos neumocito. Este neumocito tipo 2 tiene un receptor que es la convertidora de la angiotensina, y esta convertidora de la angiotensina tiene que estar ayudada por una serina, por otra enzima, que hace que el virus ingrese dentro de la célula
y este virus elimine su RNA. Este RNA o su complejo molecular genético ingresa dentro del aparato de Golgi. En el aparato de Golgi va a existir una replicación de este RNA, que sería el paso 5. Después de esta replicación a nivel del aparato de Golgi, vuelve nuevamente al aparato de Golgi y ya con esta replicación o multiplicación de este del RNA se van a formar nuevos virus y estos virus van a salir a través de la membrana celular para infectar a otro tipo de células. Esa es una parte de la fisiopatología que nos explica la réplica del virus. Pero hay una parte muy interesante que no se toma muy en cuenta, que es el RITAC. Es la fisiopatología que nos explica mediante el RITAC. ¿Qué es el RITAC? El RITAC es una respuesta inmune trombótica asociada al COVID. Respuesta inmune trombótica asociada al COVID. ¿Qué pasa? Este virus va a actuar a nivel de los linfocitos. Estos linfocitos van a proliferar de una manera descontrolada. Esta proliferación descontrolada va a hacer que se active un interferón y este interferón va a haber una hiperactivación de los macrófagos que van a actuar de dos maneras. La primera forma de acción es una liberación de interleucinas. Estas interleucinas a su vez van a ser una especie de homofagocitos. Entonces va a haber una pancitopenia, va a haber una reducción del tejido de defensa. Y además, como va a haber una homofagocitosis, va a haber una destrucción de algunos glóbulos rojos que van a hacer que aumente el hierro y se caracteriza por una hiperferritinemia. Entonces, esta es una cosa muy importante en la detección clínica de un paciente con COVID, de que existe una hiperferritinemia. El otro modo de acción es la acción trombótica. Va a haber una liberación de un factor del plasminógeno, ¿no? Entonces va a haber una hiperfibrinolisis. Entonces, esta hiperfibrinolisis va a activar a la formación de trombos. Y esto es lo que pasa, esta formación de trombos a nivel de todo el organismo hace que se formen coágulos pequeños, como especie de coágulos que no dejan oxigenar al tejido. Entonces, no solo es la proliferación, como habíamos visto en la anterior lámina, la proliferación del virus dentro de una célula del neumocito y que éste luego vaya y prolifere y vaya a atacar a otra célula huésped, sino también tomar en cuenta en la fisiopatología el RITAC, que va a darnos dos formas de acción, que es una inmuno y una forma trombótica, motivo por el que el ser humano no tiene oxigenación, pero esta falta de oxígeno es a nivel celular. Entonces, recordemos un poco que frente a estas agresiones, hasta el año 2010, se ha querido parar, habiendo tanta muerte, habiendo tantos casos que han estado muriendo. Se ha logrado hasta el 2010 reducir esta mortalidad, controlando casi un 100% la viruela, la difteria, el sarampión, pero no así todavía el virus de la influencia. Y ahora estamos con el virus COVID, que desgraciadamente no tenemos una vacuna que pueda pararse epidemiológicamente esta mortalidad a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos nosotros de inmunidad, nos referimos a que cómo estamos protegidos de todo este grupo de agresores o enfermedades infecciosas que van a atacarnos a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Primero, nos vamos a defender de esto que existe fuera del cuerpo, que son microbios, cientos, miles, millones de microbios, por una primera barrera.
Esta barrera puede ser una barrera mecánica, puede ser una barrera química o biológica, localmente. Si esta barrera se atraviesa, va a empezar a actuar el sistema inmunitario innato, que genéticamente todos tenemos nuestras defensas. Si esta barrera se atraviesa, vamos a tener que hacer uso de un sistema inmunitario adaptativo hasta lograr destruir a todos los microbios si es que quedara alguno, ¿no? Entonces, cuando hay una ruptura de una barrera, de la primera barrera, se tiene que ir hacia la segunda barrera. Si se pasa esta barrera, ir ya a una tercera barrera, que es la que nos va a defender de cualquier tipo de ataque microbiano. En este sistema inmunitario vamos a tener células, vamos a tener los linfocitos, vamos a tener células plasmáticas, vamos a tener células que llevan los antígenos y vamos a tener una serie de componentes celulares como también de moléculas que hacen que este sistema inmunitario pueda cada vez mejorar y actuar y defendernos. Entonces, cuando hay una agresión extraña por microorganismo o macromoléculas, siempre va a haber una reacción que puede ser local, una reacción que puede ser a nivel de los vasos sanguíneos, donde van a atravesar llevando ya sea elementos celulares, o a nivel del mismo tejido, que vamos a tener una reacción frente a cualquier agresión. Es importante tener un concepto, que una respuesta inmunitaria es una respuesta global, bien coordinada, frente a la introducción de cualquier sustancia ajena al organismo. Cuando ingresa una sustancia ajena, tiene que haber una serie de pasos bien ordenados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no puede saltarse del paso 1 al paso 6. ¿Qué significa eso? Que ingresa un microorganismo, tiene que haber una reacción local. Después de esta reacción local tiene que haber una activación de un grupo de células que bien van a actuar directamente, cuerpo a cuerpo tratando de deshacerse de esta agresión microbiana, o bien un grupo de células que van a actuar formando armas que son los anticuerpos hasta lograr la destrucción del agresor a nivel del organismo. Este estudio de todos estos acontecimientos lo conocemos como inmunología, que es bueno recordar como término. Ahora, ya nos vamos un poquito a ver qué son estas barreras, cómo son estas defensas que tenemos. La primera, la barrera innata, la precoz, la rápida, la natural, que es la de primera línea, es una barrera inespecífica que está formada por los componentes que pueden ser barreras físicas simples como la piel en todo el cuerpo. Es una barrera, no deja que ingresen microorganismos, nos defienden. También el epitelio de las mucosas respiratorias es una barrera, pero también a nivel de la boca tenemos sustancias antibacterianas que van a destruir a los gérmenes que quieran ingresar de manera interna. Ya cuando un poco pasamos estas barreras, vamos a tener células que son también células que actúan de una manera rápida e inespecífica, que son los macrófagos. Vamos a tener los neutrófilos, que van a actuar rápidamente frente al ingreso de cualquier microorganismo, y algunas proteínas o componentes bioquímicos que van a actuar defendiéndonos. A todo este grupo entonces llamamos como una barrera de primera línea, como una barrera innata, como una barrera precoz para defendernos. Ahora, en los tipos de inmunidad también tenemos la segunda parte, que es la inmunidad adaptativa o tardía. Esta es una inmunidad específica que la adquirimos, y esta respuesta aprendida está dada por dos tipos de inmunidad: una inmunidad humoral y una inmunidad celular.
En la inmunidad humoral actúan los actores son los linfocitos B, que van a formar los anticuerpos. En cambio, en la inmunidad celular, los actores son los linfocitos T y sus componentes intracelulares, que van a actuar directamente para destruir al agresor. Entonces, haciendo un poquito un esquema para comprender un poco mejor, en la inmunidad innata actúan, ya sea estas barreras, actúan ya sea las células, desde minutos hasta horas. En cambio, en la inmunidad adaptativa o en la inmunidad adquirida, para la formación de los anticuerpos o para la formación de estas células efectoras, vamos a requerir hasta de días, porque no es simple, no es inmediata la formación de anticuerpos, no es inmediata la activación de un linfocito T, y los actores son los linfocitos B y los linfocitos T en una inmunidad adaptativa o en una inmunidad adquirida. También con este esquema quiero demostrarles un poquitito las diferencias que existen en una inmunidad humoral y en una inmunidad celular. En una inmunidad humoral tenemos al microorganismo que ataca, que puede ser una bacteria. Tenemos el linfocito que va a responder, este linfocito es el linfocito B, el que va a formar el anticuerpo, va a eliminar a la bacteria, y en el suero lo que se va a quedar es el anticuerpo como un recuerdo de su protección. En cambio, en la inmunidad celular hay dos tipos de ataque. Uno, el microorganismo es fagocitado por un macrófago, y el que va a actuar es un tipo de linfocito, este linfocito T. Este linfocito T va a lograr una activación del macrófago para que dé lugar a la muerte de la bacteria o del virus o del microorganismo, y quedándose este linfocito en la memoria como el que ha actuado en este tipo de reacción inmunológica. El otro tipo de reacción inmunológica es cuando el microorganismo es intracelular, por ejemplo el virus, y está replicándose dentro de la célula. En esta replicación hay otro linfocito que actúa, pero este linfocito, cuando se activa, va a ocasionar directamente la lisis de la célula, la destrucción, no como en el otro tipo de acción celular, donde se va a destruir la muerte del microorganismo. Aquí es la muerte incluso de la célula para lograr el objetivo de destruir al microorganismo. En ambos quedan los linfocitos, en cambio en la inmunidad humoral queda el anticuerpo. Bueno, ahora también es bueno mostrarles los tipos de inmunidad que tenemos, que es la inmunidad activa y pasiva. Cuando un antígeno ingresa o un microbio ingresa dentro de un huésped, dentro de un organismo, pasan días y semanas para que exista la formación, ya sea de células, como habíamos visto los linfocitos en la inmunidad celular, o los anticuerpos en la inmunidad humoral, que van a en varios días provocarnos la infección, pero después de esta infección hay el periodo de recuperación, que va a ser esta recuperación de una manera muy específica. Entonces vamos a recuperarnos para un tipo de antígeno, para un tipo de microbio, pero va a existir, tiene la característica de haber una memoria. Nos van a dejar los anticuerpos o los linfocitos que han sido activados. En cambio, en una inmunidad pasiva, se va a transferir de manera simplemente adoptiva la introducción en el cuerpo frente a una infección, ya sea de células o ya sea de anticuerpos, para poder contrarrestar esta agresión. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando queremos nosotros en el COVID
tratar a una persona infectada, tratamos de introducirles anticuerpos de un suero y apaciguar un poco la enfermedad. Entonces sí se logra una recuperación, es específico para un tipo de microbio, pero no existe memoria, esto es temporal. Ahora también recordemos algunos conceptos importantes que es necesario indicarles. Inmunógeno es toda sustancia extraña que nos va a ocasionar una respuesta inmunitaria. Y antígeno es una molécula que reacciona frente a un anticuerpo. Y el anticuerpo va a tener un epítopo. ¿Qué es epítopo? Es un pedacito del anticuerpo que es un determinante antigénico, es un grupo de aminoácidos que lo caracteriza al antígeno para que reaccione con un anticuerpo también de una manera bien específica, ¿ya? Es un determinante que va a hacer que reaccione solo un tipo de anticuerpo. También es bueno recordar un poco y hablar sobre los receptores. Todas las células tienen receptores, especialmente los linfocitos T y los linfocitos B que nos defienden, van a tener en su superficie receptores que llamamos TCR. Estas siglas siempre en las literaturas solamente nos muestran como tal, y este es un receptor de célula del linfocito T. También las células B van a tener receptores o inmunoglobulinas de superficie que llamamos SIC, ¿no? Entonces estos son conceptos importantes en inmunología que debemos siempre recordar. Ahora, hablemos un poco de los anticuerpos. Los anticuerpos son inmunoglobulinas, son glucoproteínas que están formadas por porciones glucosas, cadenas pesadas y cadenas ligeras, y que van a tener una parte proteica que es una parte muy variable, que es la que va a reaccionar con los epítopos, con el antígeno. Entonces, tienen una forma molecular muy especial, unidas por puentes de disulfuro. Van a tener moléculas que van a dar un aspecto de bisagra movible a estos brazos, y también vamos a tener uniones de disulfuro entre las cadenas ligeras. Pero ¿qué es lo más importante recordar? Que estos anticuerpos van a despertar una respuesta extracelular. Por ejemplo, van a hacer que en los tejidos se fagocite a un microbio, o se va a activar un sistema a nivel del complemento en la sangre, ¿ya? Entonces esos son conceptos importantes. Ahora, en la vida cotidiana debemos diferenciar estos anticuerpos que son los más importantes. El IgG, que es producido por una respuesta secundaria que va a ocasionar la opsonización de las bacterias, y que es un anticuerpo que atraviesa hasta la barrera placentaria. En cambio, la inmunoglobulina A es una inmunoglobulina que se secreta sobre todo a nivel de las mucosas. El IgM, que lo vamos a pronto un poquito identificar, es una respuesta primaria, es un anticuerpo que se da como una respuesta primaria frente a una agresión. Cuando las agresiones son de hipersensibilidad, cuando las agresiones son de alergias, cuando las agresiones son por parásitos, empiezan a producirse estas inmunoglobulinas, que son las llamadas inmunoglobulina E. Y las inmunoglobulina D son sobre todo de superficies celulares a nivel de las células B. Bien, también es bueno que les haga recuerdo de estos conceptos que son importantes en las respuestas inmunitarias. Los conceptos más importantes a recordar son la especificidad. ¿Qué significa especificidad? La especificidad es un concepto que nos indica, que garantiza que un microorganismo va a ocasionar una respuesta específica.
La diversidad, que pueden haber varias respuestas inmunitarias, no solo una. La memoria es una cosa muy importante en la respuesta inmunitaria. Después de haber habido actividad, después de haber existido una respuesta inmunitaria, vamos a dar lugar a una memoria que después recordará cuando exista nuevamente una agresión. Cada vez se especializan más las respuestas inmunitarias. Por eso es que es una característica importante la especialización. La otra limitación es cuando se dice que el sistema inmunitario responde frente a un microorganismo siempre por una primera vez. No tiene que haber una primera vez. Y también tenemos que recordar que hay una ausencia de autorreactividad. Cuando hay una respuesta inmunitaria no es en contra de nosotros, ¿no? Entonces es bien tolerada una reacción inmunitaria. Bien, este concepto, esta gráfica que les muestro es muy interesante para explicarnos un poco la especificidad, la memoria y la autolimitación de las respuestas inmunitarias. ¿Cómo? Cuando tenemos una agresión, el ingreso de un antígeno, inmediatamente se va a formar un anticuerpo. Si yo pongo un antígeno A, voy a tener una respuesta primaria y me va a formar anticuerpos anti-A. Si yo voy a poner un antígeno B, voy a tener una respuesta inmunitaria A, una formación de anticuerpos anti-B. En esta gráfica, ¿qué nos quieren demostrar? Cuando yo pongo un antígeno A, va a haber una respuesta rápida formando anticuerpos anti-A. Pero si yo hago una carga de antígeno A más un antígeno B, rápidamente va a haber la memoria y va a responder de una manera más fuerte frente a la nueva carga de antígeno A. Pero, como es por primera vez que está poniéndose un antígeno B, la respuesta va a ser primaria, va a ser normal. Y obviamente hay una autolimitación, después de esta respuesta hay una declinación en la formación de los anticuerpos. Bien, ahora yo quiero con esta explicación anterior un poquito ponerlos en la realidad del COVID actual. ¿Cómo reacciona la parte inmunológica en el cuerpo, en el ser humano, en esta gente que estamos siendo atacadas por el COVID? Tenemos que recordar primero que hay un periodo de ventana, que hay un periodo de deceso, que hay un periodo de convalecencia, y esto en días que van desde el día 0 hasta el día más o menos 30 o un poco más. En los primeros días, que son el periodo asintomático después de que uno se ha infectado con el virus, existe más o menos 5 días donde no va a pasar nada, no hay ningún síntoma, y luego ya comienzan los síntomas. En esta etapa, desde el día 0 hasta el día 7, más o menos, ¿qué va a pasar? Va a haber una multiplicación rápida de los virus. Entonces, inmunológicamente ¿qué puedo hacer para saber si estoy o no estoy infectado? Hay una prueba que se llama la prueba PCR, o RT-PCR. Esta prueba PCR o RT-PCR nos va a indicar la presencia de ácidos nucleicos en el virus. Entonces, con esta prueba podemos nosotros detectar, y la RT con el simple PCR, y la RT nos va a indicar, además nos va a dar el diagnóstico de moléculas en la detección de ARN. Entonces, esta prueba de PCR se utiliza, es una prueba rápida que más o menos en minutos y en horas nos puede dar un resultado indicándonos que esta prueba simplemente nos va a indicar la presencia del virus
la detección del virus. Entonces, del 0 día hasta el día 7 más o menos, desde el día 5 al 7, puedo tener un PCR positivo. A partir del día 7, ya va a existir una respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica va a ser con la presencia de las inmunoglobulinas M que empiezan a detectarse recién a partir del día 7. Entonces, en el día 7 está proliferando mucho más el virus COVID. Entonces lo sigo detectando, sigo teniendo el PCR positivo, pero además voy a tener la inmunoglobulina M positiva. Luego van avanzando los días, hasta el día 21 más o menos, donde va a ir reduciendo progresivamente la presencia de inmunoglobulina M, pero sigue presente. Pero ¿qué pasa? Pasa que a partir más o menos del día 10, del día 14, empiezan a ver la respuesta inmunológica de inmunoglobulina G. Y esta inmunoglobulina G va a persistir hasta casi el final de la infección. Va a estar más o menos desde la convalecencia hasta el final. ¿Y qué pasa con el resto? Los virus siguen presentes, pero van declinando poco a poco, y el PCR se sigue haciendo positivo más o menos hasta el día 28. Pero la inmunoglobulina M se hace negativa, va desapareciendo, pero le suple la inmunoglobulina G que va aumentando y haciéndose positiva. Entonces, cuando yo tengo un enfermo con COVID y estoy más o menos sospechando y calculando desde el día 0 hasta el día 35 más o menos, tengo que saber interpretar esto. Si el paciente ha recuperado y está en convalecencia, a partir del día 25, del día 28, se me va a negativizar, ya no van a ver las moléculas, ya no van a ver los ácidos nucleicos, ya no voy a poder detectar con el PCR. También van a reducir las inmunoglobulinas M, pero las que van a restar son las inmunoglobulinas G. Entonces, cuando buscamos suero de pacientes convalecientes que tienen la posibilidad de darnos esta inmunidad pasiva y queremos suero para dar a una persona que está enferma y ayudarle a recuperarse más rápidamente, tenemos que pensar que este paciente tiene que estar después del día 28 y que tiene que tener un PCR negativo. Solo así puede ser una persona donante factible para darnos una inmunidad pasiva temporal. Entonces, esto me gustaría que ustedes lo puedan entender adecuadamente y comprender. Bueno, ahora ya me paso directamente a los componentes del sistema inmunitario adaptativo. Son células, son linfocitos. Vamos a tener células accesorias y células efectoras, ¿ya? Las células efectoras son las células plasmáticas. Los linfocitos son más o menos el 20 al 45% de todos los leucocitos. Tienen un diámetro más o menos de 5 a 7 micras. El núcleo ocupa casi todo el citoplasma. Tiene en su citoplasma un alto número de ribosomas libres y casi ausencia de retículo endoplásmico rugoso. Morfológicamente no podemos diferenciar mucho el linfocito T del linfocito B, son casi idénticos. ¿Ya? Entonces, los linfocitos son el 75% del total de linfocitos a nivel de la médula ósea. Los linfocitos T van a estar en su mayoría presentes en el timo, también vamos a tener en los ganglios linfáticos, en la sangre, en el vaso y un pequeño porcentaje en la médula ósea. Hablemos un poquitito de las células de los linfocitos killer, las células asesinas,
que tienen un poquito más de gránulos a nivel de su citoplasma, que los hace más agresivos, por eso se los llama linfocitos killer o linfocitos asesinos. Bien, ahora, en cuanto hablamos la clase de linfocitos, recordemos nuevamente que el linfocito B es aquel que va a formar anticuerpos, nos va a dejar, pero activando la formación de células plasmáticas hasta la producción del anticuerpo. En cambio, el linfocito T, que se divide en dos tipos de linfocitos, recordemos, un linfocito colaborador y un linfocito citolítico. ¿Cómo se diferencia estos? El linfocito colaborador va a requerir que siempre exista una célula accesoria presentadora de antígeno para que este linfocito se active y forme citocinas. Estas citocinas van a hacer que se active la proliferación y diferenciación de linfocitos T y B, va a activar macrófagos y va a haber un proceso inflamatorio. En cambio, el linfocito citolítico va a tener la necesidad, para que actúe el linfocito citolítico, va a existir la necesidad de una célula diana, que va a ser la que nos va a expresar, nos va a presentar el antígeno. Va a haber un reconocimiento molecular a nivel de membranas celulares, y esto va a hacer que se lise la célula y se la destruya a la célula diana. En cambio, la célula killer, el linfocito K, directamente actúa sobre la célula diana, reconoce y la lisa, sin necesidad de activarse ella per se, ¿no? Entonces es una célula que actúa directamente. Bien, muy rápidamente voy a expresarles las fases de la respuesta inmunitaria adaptativa. En las fases de la respuesta inmunitaria adaptativa siempre va a haber una fase de reconocimiento. Va a haber una fase de activación donde se van a activar tanto los linfocitos T como los linfocitos B para formarnos los anticuerpos, o capacitarse los linfocitos para hacer las células efectoras. En la fase ya efectora va a existir la eliminación de los antígenos, va a existir la inmunidad humoral o la inmunidad celular, y finalmente vamos a tener ya la disminución o la homeostasis, donde va a haber la apoptosis o la destrucción de los microorganismos, quedándose la memoria con la presencia de los linfocitos o de los anticuerpos, ¿ya? Entonces esto es lo que ocurre después de la exposición a un antígeno a nivel de las diferentes fases de las respuestas inmunitarias adaptativas. Solo 2 palabras voy a indicar para explicar un poco la hipótesis de la selección clonal. Esta hipótesis nos habla de cómo un linfocito que viene de un precursor que se clona en varios linfocitos, un grupo de linfocitos van a reaccionar frente a un antígeno A y se van a clonar solo para ser capaces de responder a un solo tipo de antígeno, que es el antígeno A, con la producción de anticuerpos anti-A. En cambio, hay otro grupo de linfocitos que se van a clonar estos, pero para responder a un tipo de antígeno, que puede ser el antígeno B. Entonces, en esta respuesta, en esta hipótesis, es una selección exclusiva para un tipo de antígeno, ya sea A o antígeno B, después de una clonación propia de cada uno de los linfocitos. Yéndonos un poquito más a nivel celular, a nivel de membrana, quiero hacerles presente las moléculas de histocompatibilidad, que son tipo 2, molécula de histocompatibilidad clase 2 y molécula de histocompatibilidad clase 1. Para esto se requiere que la célula presentadora de antígeno tenga una molécula. Esta molécula
va a poder reaccionar frente a un linfocito y entre ambos van a reaccionar frente a un fragmento antigénico, pero además es necesario de tener, aparte de estas moléculas de histocompatibilidad, receptores celulares, receptores que tienen sus características propias de reconocimiento frente a una célula presentadora de antígeno. En la célula blanco, con una molécula de histocompatibilidad, que tiene también su receptor de célula T, va a tener también su receptor a nivel, su característica propia presente en la célula que llamamos receptor de célula T y su marcador de superficie. Entonces, tanto los receptores de célula T, que son moléculas proteicas propias en un linfocito o en el otro, pero sus marcadores de superficie son completamente diferentes. ¿Cómo se forman estas moléculas de histocompatibilidad? Aquí hay un dibujo muy bonito. Ingresa el antígeno dentro del citosol, dentro de la célula, y va a actuar un fagosoma. Inmediatamente los lisosomas van a desintegrar en fragmentos peptídicos a este antígeno, y este antígeno va a tener que, para que tenga su molécula de histocompatibilidad, formarse en el retículo endoplásmico rugoso una molécula proteica específica, y esta molécula proteica va a reconocer a este fragmento antigénico, y este fragmento antigénico va a unirse a esta molécula formada a nivel del retículo endoplásmico rugoso y va a presentarse a nivel de la membrana celular como molécula de histocompatibilidad para un tipo específico de antígeno. También existe una forma de presentación o de formación de moléculas de histocompatibilidad tipo 1. Ingresa o tenemos dentro de la célula el antígeno que se fragmenta también, se forma dentro de la mitocondria el reconocimiento de este fragmento antigénico